Cordial saludo, estimados aprendices de la formación. Recibo y despacho de objeto. Reciban todos ustedes, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la más calurosa bienvenida a esta segunda conferencia web relacionada con la temática y las evidencias que ustedes deben desarrollar en la unidad número 2. Mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes acompañamiento en esta formación. Es importante recalcar que esta segunda conferencia web la pueden apreciar los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente ficha de caracterización: 2871202, 2871203, para un total de 160 aprendices que de manera simultánea pueden apreciar esta conferencia web. Entonces, siendo aproximadamente las 4 en punto del 8 de noviembre del 2023, damos inicio a esta conferencia web. ¿Cómo están ustedes, estimados aprendices? Le doy la bienvenida a Adriana Franco, John Edinson Becerra, Yami Sánchez, Oscar Romero, Lady Joana Pineda y así sucesivamente los demás aprendices que van ingresando a sala. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, bien, gracias. Ok, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, para esta segunda conferencia web tenemos preparada la siguiente agenda del encuentro sincrónico. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gracias. Ok, bienvenidos para todos. Para este encuentro tenemos preparada la siguiente agenda. El primer punto, abordaremos el saludo de bienvenida. El segundo, el objetivo de la sesión. El tercero, sobre el tema central y relacionado con el RAT de la unidad 2. El cuarto, abordaremos las orientaciones de las actividades y temáticas que van a desarrollar ustedes en la unidad 2. El quinto, la interacción en territorio. El sexto, las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como último punto, el espacio de conclusiones y preguntas. Recordarles que como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada. Somos conscientes de que muchos de ustedes trabajan, otros estudian, otros se les cruza el horario y a ustedes les va a quedar esta grabación para que puedan reforzar y así tener una orientación amplia cómo desarrollar las evidencias de la unidad número 2. Recordarles las reglas de etiqueta, pues básicamente ya se los dije en la primera clase, simplemente la puntualidad, tener el micrófono silenciado cuando ingresamos, excepto cuando vayamos a participar. La cámara apagada o encendida es opcional, pues básicamente en estos momentos yo la tengo apagada para mayor conectividad y el resto de componentes, pues básicamente ya yo se los dije a ustedes en la primera unidad. Pues la finalidad es que ustedes, ya con la explicación que yo les dé hoy, ustedes puedan desarrollar esa unidad número 2 de manera satisfactoria. Antes de iniciar, quiero hacer un sondeo previo. Ustedes me pueden escuchar correctamente y pueden visualizar las diapositivas al 100%, ¿sí o no? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, como les comentaba en la primera clase, estas conferencias web no son calificables, pero es importante que usted participe especialmente cuando tiene dudas para el desarrollo de esas evidencias, especialmente de la unidad número 2. Entonces, en estos momentos, le voy a dar la oportunidad, brindarle la oportunidad a esos aprendices que todavía no han ingresado y ese enlace de la asistencia virtual se los voy a compartir al final para que así darle la oportunidad a esos aprendices que de pronto todavía no han ingresado. Y comenzando con nuestro primer punto, pues básicamente en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran en la formación Recibo y Despacho de Objetos, les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea correspondiente a la temática y evidencia a desarrollar en la unidad número 2. En cuanto al objetivo de la sesión en línea, que es nuestro segundo punto, pues básicamente, ¿cuál es el objetivo principal de estas conferencias web o de esta sesión en línea? Es orientarlos a ustedes sobre cada temática y actividades o evidencias que deben desarrollar en cada unidad formativa y para este caso, la unidad número 2 y así realizar un recorrido simulado en la plataforma donde ustedes pueden encontrar los materiales, donde pueden ustedes desarrollar esas evidencias y así puedan ustedes entregar las mismas de manera satisfactoria. Ya en cuanto al tema central de esta unidad
número 2 y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir, en esta unidad número 2 el tema central se denomina registro de ingreso y salida de objetos de mercancía. Ese es el tema central que ustedes ven aquí y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez presenten sus evidencias y esas evidencias estén aprobadas, ustedes van a saber registrar la información de entrada y salida de objetos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. Entonces estamos aquí en la unidad número 2 y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. Ahora bien, vamos a entrar al punto, pues diría yo que uno de los más importantes, que es el punto número 4, donde les voy a orientar sobre las actividades y la temática que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2. A sus correos yo les mandé esta notificación de este anuncio en el inicio de la unidad número 2 y esa unidad número 2 inició el 7 de noviembre y finaliza el 13. Más sin embargo, el 13 es una fecha tentativa que está ahí en el cronograma, pero todas las actividades van disponibles hasta el último día de la formación, es decir, ya se los expliqué en la primera clase, si por alguna circunstancia, por ejemplo, para esta unidad número 2, ustedes deben de resolver 2 evidencias que son calificables, pero por alguna circunstancia que se les presentó alguna calamidad y no pudo resolver alguna de esas evidencias, usted tiene la posibilidad de presentarla, pero traten lo posible presentar esa evidencia más adelante, pero traten lo posible de que no se le represen tantas actividades al final del curso, porque obviamente eso genera sinsabores al final. Bueno, les comentaba, esta es la unidad número 2 en la cual ustedes deben desarrollar 2 evidencias y que es importante que ustedes verifiquen de antemano. Lo primero, deben verificar la guía de aprendizaje, que es la número 2. ¿Dónde la pueden descargar? La primera opción de descargarla es en ese mismo anuncio. Ustedes van a encontrar la opción que dice descargar la guía de aprendizaje aquí. Aquí donde está la manito número 2, le dan clic a la palabra aquí y ahí la pueden descargar. Y también es importante, una de las 2 evidencias tiene un instructivo, que es el informe procedimiento de recibo de objetos. Aquí también lo deben descargar porque este es el instructivo para esta evidencia, que es un informe, es un documento que ustedes deben entregar. Entonces, una vez revisada esa guía de aprendizaje, ustedes se van a encontrar, lo primero, con una reflexión inicial, que básicamente son unos interrogantes que usted se debe hacer a sí mismo una vez haya leído los materiales, pero en sí estos interrogantes usted no los debe presentar en un documento, es simplemente encaminarlo a usted para ver qué tanto sabe de la temática y qué tanto ha leído de el material formativo. Entonces, por ejemplo, dentro de esa reflexión inicial, el interrogante que van a encontrar, el primero es: ¿qué importancia tiene para las empresas el registro de ingreso y salida de mercancía? Considera que las organizaciones deben implementar políticas para el manejo de la información y así sucesivamente. Entonces, como les comentaba, es hacerse ustedes la pregunta y dando respuesta de acuerdo a lo que hayan leído. Entonces, este primer documento que yo les pido que lean es la guía de aprendizaje. En esta guía de aprendizaje, pues básicamente ustedes van a permitir que van a desarrollar. Van a encontrar cómo van a desarrollar esa evidencia, pero también van a encontrar cómo envían esas evidencias. ¿Por qué? Porque hay algunos aprendices, ya me he dado cuenta que a la hora de enviar la evidencia la envían por otro enlace y cuando la envían por otro enlace esa evidencia todavía no está calificada y usted debe hacer los correctivos. Como también es importante recalcar y recordar que para que usted pueda aparecer en el cuadro de honor, ya ustedes verificaron algunos que aparecen en el cuadro de honor, usted debe presentar todas las evidencias a tiempo en las fechas establecidas, pero esas actividades todas deben estar aprobadas. Entonces, supongamos para la unidad número 1 habían 2 evidencias, pero usted solamente aprobó una y la otra la tiene desaprobada. Esa actividad que tiene como no aprobada, usted la puede corregir y la puede volver a enviar obviamente para que se pueda colocar a país salvo en esa unidad para esos aprendices que en sus momentos, casualmente creo que hoy recibieron una notificación, un correo donde se les hace saber de que la unidad 1 todavía no está aprobada. Entonces es para esos aprendices que de pronto van un poco, digamos, con alguna evidencia que está aprobada o no la han entregado. Entonces, este documento, que es la guía de aprendizaje, así como yo les di a ustedes que lo podían descargar aquí en el anuncio, ustedes también tienen la opción de descargarlo
cuando ingresan a la plataforma, ustedes van a la carpeta más importante para ustedes, que se denomina contenido del curso. En esa carpeta van a encontrar una subcarpeta que dice actividad 2 y ahí van a encontrar ese documento. Entonces es importante que lean ese documento desde la primera hasta la última página y luego que sigue. Sigue como segunda opción que ustedes deben descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Entonces, de una manera muy simulada, como si estuviésemos allá dentro de la plataforma, cuando usted ingresa al curso, se va a la carpeta más importante para usted, que se denomina contenido del curso. Miren que se la estoy aquí recalcando con el cursor. Se van a contenido del curso, luego se van a dirigir a la subcarpeta que dice actividad 2 y dentro de esta subcarpeta ustedes van a encontrar un enlace, una carpeta que dice material de formación y material de apoyo. Simplemente le dan clic al primero que dice material de formación y a ustedes les va a salir este pantallazo donde dice que pueden descargar de manera interactiva, pero también pueden descargar en formato PDF ese material de formación o principales. Simplemente dan a la versión descargable y a ustedes se les debe descargar este documento que se denomina registro de ingreso y salida de mercancía. Es decir, este es el primer material formativo, el cual ustedes deben estudiar para realizar sus evidencias. Los materiales complementarios, simplemente como su nombre lo dice, son de apoyo. Y así sucesivamente, en esa misma subcarpeta que dice actividad 2, ustedes van a encontrar un enlace, una carpeta que dice material de apoyo 2. Al darle usted clic, van a encontrar cada uno de los enlaces de esos materiales de apoyo y complementario. ¿Qué van a encontrar? El manual de proceso y procedimiento, el pedido de entrega de mercancías y un video relacionado con recibo y despacho de mercancías. Entonces, estos tres documentos o estos tres enlaces, pues es importante que ustedes hagan la respectiva revisión para que tengan una noción amplia al momento de realizar las evidencias. Entonces, ahora sí, vamos para uno de los puntos más importantes y es cómo resuelven ustedes las dos evidencias que son calificables de manera satisfactoria en esta unidad número 2. Entonces, les comentaba, la evidencia que ustedes deben desarrollar en esta unidad 2, la primera es una prueba de conocimiento, es decir, una evaluación denominada sobre la documentación del ingreso y salida de objetos. Entonces, ustedes para resolver esta prueba, que ahorita se los voy a explicar cómo resolverla, ustedes deben leer y estudiar el material formativo que les acabé de mencionar, que se denomina registro de ingreso y salida de mercancía. Ese es el material formativo para que ustedes puedan desarrollar esa prueba. Y la segunda evidencia, que es un archivo, que ustedes deben presentar un archivo en Word o en PowerPoint, es un informe escrito sobre el procedimiento del recibo y despacho de objetos. Esa evidencia tiene su respectivo instructivo y es importante que ustedes lo descarguen. Bueno, surge la pregunta, ¿cómo lo hago? Es decir, cada una de sus evidencias para que yo pueda resolverla de manera satisfactoria y que los pueda probar. Entonces vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos en la unidad número 2. Es decir, en estos momentos les voy a dar un abreboca o la apertura de lo que hace referencia a la temática de la unidad número 2 de una manera muy concisa, muy corta, pero ya ustedes de una manera más ampliada leen el documento para que se puedan orientar de una manera generalizada. Entonces, les explico la temática y luego les explico cómo desarrollan ustedes esas evidencias. Entonces, el tema central de esta unidad número 2, les decía, se denomina registro de ingreso y salida de mercancía. Es decir, este es el tema central de la unidad número 2 y que ustedes van a encontrar allá en el material formativo. Entonces, en la clase anterior yo les decía que etimológicamente ese nombre de recibo y despacho de objetos se había originado, desde allá de la época primitiva, cuando el hombre hacía un intercambio, que es lo que llamábamos comúnmente como el trueque, un intercambio de mercancía. Pues obviamente no había un valor comercial, pero sí había un intercambio. Entonces, desde ahí, en ese momento se dan los vestigios, bueno, de ese ingreso, de eso que usted intercambia en aquel entonces,
que usted intercambiaba digamos, una mercancía con digamos, otro personaje, pues obviamente ahí se da el registro de ingreso de eso que usted recibió. Y en aquel entonces, pues obviamente eso que recibían, eso se almacenaba en esas grandes cavernas. A medida que fue pasando el tiempo, ya inclusive cuando nos vamos a la época de la revolución industrial, a esas grandes escalas, pues obviamente ya las empresas necesitan unos lugares adecuados para recibir esa mercancía, que son esas grandes bodegas, que son esos de grandes industrias donde almacenan la información. Entonces, a eso en sí, lo que denominamos registro de ingreso y salida de mercancía, a eso es lo que nosotros vamos a llevar a cabo en esta unidad número 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de recibo y despacho, que se lo había dicho yo a ustedes allá en la unidad número 1, pues básicamente son operaciones que se desarrollan en la empresa cuyo objetivo es verificar el ingreso y salida de la mercancía. Así es sencillo. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, por lo general, eso se daba de manera manual, pero ya para la época de los años 70, donde surge o aflora las nuevas tecnologías y la información y la comunicación, ya toda esa mercancía prácticamente entra a un sistema organizado, es decir, que deja de ser manipulado de manera manual para que se sistematice. Entonces entran muchos escritores como Henry Fayol, donde uno de los grandes gurús de la administración, donde él establece 14 principios y dentro de esos principios hay un principio del orden, es decir, que se aplica en esta formación que se llama recibo y despacho de objetos, es decir, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, es decir, las mercancías. Pueden entrar muchas mercancías, pero cada mercancía va ubicada en un lugar. No es lo mismo usted ubicar mercancía de cemento a mercancía de huevo a mercancía de computadores, no, cada cosa va en su lugar. Entonces, a medida que fue avanzando las nuevas tecnologías de la información, pues obviamente se logró mayor orden en eso, lo que conocemos comúnmente como el registro de ingreso y salida de objetos, que es lo que conocemos como el RISO. Entonces, ¿qué hace referencia al RISO? Así como se lo he manifestado, que es el registro de ingreso y salida de objetos, pues básicamente son los registros de ingreso y salida de objetos a través del tiempo, que se han vuelto muy importantes debido a que son la base para la programación de despacho, solicitud de productos y manejo de inventario. Ese término de manejo de inventario se los di yo en la primera unidad. Entonces, cuando se realiza este registro de ingreso y salida de mercancías, pues obviamente se debe utilizar una documentación para llevar a cabo ese proceso. Ustedes van a encontrar muchos documentos, pero esa documentación se lleva a cabo de acuerdo al tipo de empresa. Hay empresas, digamos, de alto volumen que manejan mercancía, digamos, los grandes almacenes, y hay empresas que utilizan esa documentación, otros la manejan a mayor escala, otras empresas que son más pequeñas, pues obviamente manejan menos, digamos, menos información. Entonces, ¿qué tipo de documentación se llevan a cabo en ese registro de ingreso y salida de mercancía? Los registros más comunes o documentos, por ejemplo, las requisiciones, que es un documento interno que se utiliza dentro de la empresa. ¿Para qué? Para solicitar por escrito algún producto u objeto. Eso es lo que nosotros comúnmente llamamos requisición, y ustedes lo van a encontrar allá en el material. También está la orden de compra o pedido, que es básicamente un documento con el cual la empresa solicita materiales o mercancías a sus proveedores con el fin de satisfacer las necesidades de ¿quién? De sus clientes como tal. También tenemos la factura comercial, que es un documento contable que entrega el vendedor en el momento de la adquisición de esa mercancía para posteriormente venderla. Viene un documento que también es importante, que es la remisión, el cual es utilizado para entregar mercancía de manera parcial, es decir, eso lo hacen muchas empresas cuando hay muchos volúmenes de mercancía y a veces no se puede entregar la totalidad, sino que se entrega de manera parcializada. Así sucesivamente tenemos los registros de devolución, porque así como hay mercancía que usted despacha, en el transcurso del camino se pueden abrear muchas mercancías y se requiere documentación para hacer ese registro cuando usted le devuelven esa mercancía, pero también hay registro cuando usted tiene que devolver mercancía, porque usted recibe mercancía de algún proveedor, pero de pronto ese proveedor le dio a usted alguna mercancía averiada, dañada, y tiene que devolverla. Entonces, la devolución va en doble sentido.
tanto para la empresa cuando lo recibe de esa materia prima y la convierte en un producto, como cuando ella despacha ya el producto elaborado y ese producto elaborado de X a Y distancia sufre, digamos, un daño, un vencimiento, por así decirlo, se requiere este documento. Y esta es la orden de salida que prácticamente permite el registro de salida de la mercancía que se va a despachar. Entonces, como les dije, hay mucha documentación, todo depende de la razón social de la empresa. Entonces, ustedes van a encontrar estos tipos de documentos. Por ejemplo, aquí están, este es el modelo de requisición de materiales, la orden de compra, y así sucesivamente van a encontrar muchos modelos. Esta es la factura comercial, que ya hoy día se maneja de manera electrónica. Esta es la orden de remisión, y así sucesivamente les detallo cada uno de esos documentos que ustedes van a entregar allá en la hora de que el cliente requiera ese producto como tal. Y obviamente las empresas por lo general manejan sus sistemas, sus procedimientos de manera sistematizada, y toda esa información que yo les acabé ahorita de mencionar, pues obviamente eso se introduce toda esa información a través de una base de datos, y esa base de datos usted simplemente con dar un clic puede generar una factura, puede generar una remisión. Pues anteriormente se hacía de manera manual, aunque hay algunas empresas que todavía hoy día todavía hacen algunas remisiones, algunas facturas de manera manual, lo que es el caso de pronto las cotizaciones. Bueno, ya en sí, ya ustedes se encargan de leer el material de manera más generalizada. Como les dije, esto es una apertura, un abreboca de la temática para que ustedes sepan a qué se van a enfrentar en esta unidad número 2. Entonces, ahora sí, ¿cómo desarrollan ustedes de manera satisfactoria estas dos evidencias? Entonces, la primera, prueba de conocimiento, documentación de ingreso y salida de objetos, que es la que ahorita que les acabé de mencionar, y un informe escrito sobre ese procedimiento que se da en el recibo y despacho de objetos. Entonces, vamos a aplicar esa frase célebre que se los manifesté en la unidad número 1, la aplicamos acá también en la unidad 2, que dijo Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es decir, requiero que ustedes se involucren en esta explicación para que ustedes puedan desarrollar esas evidencias de la unidad número 2 de manera satisfactoria, para que usted pueda aparecer en ese cuadro de honor de la unidad número 2, siempre y cuando entregue sus evidencias a tiempo y que las mismas estén aprobadas. Bueno, vamos con la primera evidencia. La primera evidencia, les decía, es una prueba de conocimiento denominada documentación de ingreso y salida de objetos. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben verificar, estimados aprendices? Primero, la guía de aprendizaje 2, leerla desde la primera hasta la última hoja, y también es importante que ustedes lean los materiales formativos. En este caso, el material formativo, ya les dije, se denomina registro de ingreso y salida de mercancía. Al usted leer estos dos materiales, le aseguro que a usted le va a ir muy bien en esa prueba. Entonces, hay dos anotaciones importantes para que usted lo tengan presente. Es decir, la prueba tiene varios intentos. Es decir, usted la puede resolver en 1, en 2, hasta en 3 intentos. Si por alguna circunstancia en el tercero y va para el cuarto intento y no le permite la plataforma, usted me pide otro repechaje, por así decirlo, y yo con muchísimo gusto les doy a ustedes otras oportunidades. Pues a mí básicamente lo que me interesa en sí es que ustedes adquieran el conocimiento, y como decía Sir Francis Bacon, el gran filósofo inglés, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y así, no importa que ustedes la puedan resolver en 1, en 2, en 3 intentos, en esos intentos usted le va a quedar algo, y ese algo se llama conocimiento. Entonces, ¿cómo desarrollan la prueba? Una vez ya ustedes leyó el material formativo y la guía de aprendizaje, sencillo. Nos vamos aquí de una manera simulada, como si estuviésemos en la plataforma. Miren que a mano izquierda de sus pantallas, ustedes se van a la carpeta de contenido del curso, aquí es donde le estoy mencionando con el cursor, le estoy marcando con el cursor, perdón, le dan clic a la carpeta contenido del curso, luego se van a la carpeta de actividad 2 y van a encontrar una subcarpeta que dice prueba de conocimiento. En esa subcarpeta prueba de conocimiento, ustedes al darles clic van a encontrar un enlace. Ustedes le dan clic y automáticamente les va a salir este pantallazo que está aquí, que yo le estoy mencionando.
En ese pantallazo se van a dirigir a esta pestaña que dice presentar evaluación. Este es el tercer paso, le dan clic y a ustedes les va a salir estos 3 rótulos que dice presentación, pregunta y finalizar. La presentación simplemente se describe, bueno, cuántas preguntas son, qué tiempo van a tener para desarrollar esa prueba y en qué momento vence esa prueba, y simplemente se van a la opción segunda, la segunda opción que dice pregunta, le dan clic. Y cuando ustedes le dan clic, automáticamente se activa la primera pregunta. Ahí en la parte de abajo sale la pregunta, usted la responde y al momento que la respondas, le da clic en la segunda hasta que se va a la tercera, hasta que llega hasta la última. Cuando ya usted llega a la pregunta número 12, le da clic en finalizar. Entonces, cuando usted le da clic finalizar, ella de manera automática le arroja a usted si aprobó o desaprobó esa evaluación. Entonces, ¿cómo sabe usted si realmente aprobó o desaprobó esa evaluación como tal? Simplemente usted se va a la carpeta de evaluaciones, aquí donde está a mano izquierda se la estoy mencionando. Usted le da clic en evaluación y busca prueba de conocimiento 2, ver evaluación, y ahí le sale el resultado a usted en la parte de abajo. Entonces, de esta forma, ustedes estarían culminando el desarrollo de esa evaluación. Pero, aclaro, por favor, no permita que esa prueba le quede en D. Si le queda en D, pues básicamente le queda como no aprobado. ¿Y qué pasa? Que ya simplemente con esa prueba en D, es posible que usted no aparezca en el cuadro de honor, porque los aprendices que aparecen en el cuadro de honor de cada unidad son los que tienen todas las evidencias en A, para que lo tengan presente. Entonces, de esta forma, ya ustedes estarían desarrollando esa primera evidencia. Entonces, ahora sí, abro interrogante para todos los aprendices que se encuentran en sala. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Cómo pueden ustedes resolver esa primera evidencia? ¿Es claro el mensaje o hay dudas? ¿Los escucho? Es claro el mensaje. Ok, si alguien tiene alguna duda, simplemente puede alzar la manito y yo con muchísimo gusto le puedo dar la participación. Bueno, ahora sí vamos a pasar si no hay más preguntas, vamos a pasar al segundo punto, que este segundo punto sí se requiere un poquito más de atención, aunque la evidencia es totalmente sencilla. Si ustedes elaboran la evidencia de acuerdo a la explicación que yo les dé, les aseguro que ustedes esta evidencia les va a salir muy bien. Entonces, en la guía de aprendizaje se les pide a ustedes que ustedes deben elaborar un informe denominado procedimiento para el recibo y despacho de objetos, es decir, así se llama esa evidencia como tal. Y miren lo que dice la guía de aprendizaje, que usted debe desarrollar ciertos puntos, es decir, aquí hay en total unos puntos, que hay unos que son sencillos y hay otros que básicamente usted debe investigar. Ustedes ustedes desarrollaron una primera evidencia que fue en la unidad número 1 e inclusive hay unos procedimientos que ustedes utilizaron allá sobre un producto que ustedes escogieron para realizar el procedimiento de recibo y despacho de ese producto. Acá también van a utilizar prácticamente algún procedimiento, pero miren cuáles son los puntos que ustedes deben desarrollar. Aquí dice, primero, identifique 2 productos. Uno que lo va a utilizar usted que ingresa a la empresa, a la bodega, y otro que usted lo va a utilizar para despachar. Entonces yo aquí les coloqué, digamos, ese producto se va a llamar X o ese producto se va a llamar Y. Entonces, para esta primera pregunta, usted simplemente, va a colocar, el producto que yo voy a utilizar para ingresar. Por ejemplo, yo aquí coloqué computadores y puede colocar la imagen. Y asimismo, ahí en ese mismo punto, va a colocar, el producto que yo voy a utilizar y que voy a despachar son neveras. Entonces, yo aquí les traje aquí de manera hipotética estos 2 productos, pero usted se puede casar con el producto que usted quiera, es decir, es de mayor conveniencia. Algunos me han dicho y me han preguntado, profe, como en la unidad número 1 yo utilicé un producto, ¿ese producto lo puedo utilizar acá? Claro que sí, simplemente que usted trate en lo posible de utilizarlo en alguno de estos procesos, es decir, lo va a utilizar como ingreso o como despacho. Entonces, por ejemplo, usted puede decir, yo voy a utilizar el producto de productos lácteos, es decir, voy a recibir leche y voy a despachar, digamos, yogur, pero ya eso es a título personal de cada uno.
es importante que coloquen el nombre del producto que va a ingresar, es decir, que va a ingresar a la empresa de bodega, y el producto con que ustedes van a trabajar para despachar. Entonces, este sería el primer punto. Identifique esos dos productos. Luego, sigue el segundo punto, realice una breve descripción de esos dos productos, es decir, así como ustedes hicieron en la unidad número 1 la descripción de ese producto que usted escogió, acá también va a ser lo mismo, va a describir las características de ese producto, por ejemplo, portátil, digamos, HP, con pantalla, con características las siguientes. En fin, usted describe las características de esos dos productos, es decir, tanto el que va ingresando como el que usted va a despachar. Ese sería el segundo punto. El tercero, identifique las políticas que existen en la organización en cuanto a los procesos de recibo y despacho de ese producto. Entonces, si usted va a investigar una empresa y esa empresa maneja varios productos y usted dijo, bueno, en esta empresa, la que usted investigó, yo cogí el producto neveras y computadores, entonces usted hace la investigación de esa empresa. Bueno, la empresa, la política que utiliza la empresa para el recibo y despacho de objetos son esto. Entonces usted simplemente investiga qué documentación utilizan, si ellos utilizan requisiciones, si utilizan orden de compra o pedido en el momento de recibir ese producto, qué documentación utilizan, es decir, qué políticas tienen para recibir ese producto y qué políticas o documentación utilizan para despachar ese producto que usted escogió. Entonces, aquí se requiere, primero, usted puede utilizar, si los que trabajan en una empresa que elaboran productos, usted puede trabajar con los productos que la empresa elabora, y lo puede hacer sin ningún problema. Ya ustedes más o menos los que trabajan tienen, digamos, conocimiento a qué se dedica la empresa, cuál es el procedimiento para recibir y despachar un objeto o una mercancía. Para los que no trabajan, pueden investigar una empresa que se dedica a la comercialización y venta de productos y averiguar qué hacen ellos en cuanto a políticas para recibir y despachar digamos, esos productos que usted escogió. Ahora bien, si por alguna circunstancia usted no encontró, bueno, cuáles son las políticas que la empresa tiene, usted va a tener ahí mismo, va a tener en el instructivo, va a tener varios videos donde les da a ustedes más o menos ciertas anotaciones, qué políticas utiliza la empresa en cuanto a, digamos, a documentación de las que ya les dije, requisiciones, orden de compra o pedido. Entonces, de esta forma, estaría usted dando respuesta al tercer punto. Luego viene el cuarto punto, identifique para cada proceso, es decir, para el proceso de recibo y despacho. Hay un aprendiz que me tiene el micrófono activo. Ok, entonces, el cuarto punto, identifique para cada proceso, es decir, recibo y despacho, los documentos que se utilizan para ese proceso. Es decir, bueno, para el recibo o el despacho de ese producto se utilizan factura comercial, se utilizan remisiones, es decir, la documentación es un poco parecido a las políticas. Por ejemplo, una de las políticas, que es el punto anterior, una de las políticas de la empresa es que cuando el producto llega y se recibe, eso se debe recibir con ciertos protocolos de que se utilicen los elementos de protección, las máquinas, que se puedan desplazar ese producto. Eso son políticas de seguridad de la empresa, pero ya al momento de identificar el proceso, aquí sí les dicen literalmente qué documentos utiliza la empresa para recibir y para despachar ese producto como tal. Es un poco similar con las políticas, pero aquí prácticamente la documentación. Este sería en sí el cuarto punto. Luego que viene, realice una descripción paso a paso sobre la manera como las personas encargadas de estas áreas ejecutan ese proceso de recibo y despacho. Sencillo, hombre, allá en las empresas van a ver las personas encargadas de bodega, las que reciben y despachan. Es prácticamente qué realizan esas personas a la hora de qué, a la hora de recibir y a la hora de despachar las mercancías. Entonces, hombre, esas personas utilizan este paso a paso. Es simplemente describir lo que hacen esas personas, porque no es lo mismo lo que hace el de bodega
a lo que hace la secretaria, porque el de bodega saca la mercancía, pero ya la secretaria simplemente ya lo que sale es la parte final, que sale la factura donde la digita a través del computador, pero entonces hay un proceso, es decir, en ese proceso no solamente es el bodeguero o el que está allá en la bodega, el coordinador de bodega, el que saca la mercancía, no, eso es un proceso desde el momento en que llega a qué. Llega la solicitud del cliente, luego de la solicitud del cliente la verifica el jefe de bodega, verifica que esa documentación cumpla con los requisitos para sacar para sacar la mercancía, y luego ya la secretaria genera lo que es la factura. En fin, usted aquí va a describir el paso a paso de lo que hacen esas personas encargadas de esa área, es decir, la área de recibir y despachar esa mercancía. Y por último, realice un cuadro o análisis comparativo donde se evidencian las políticas existentes de lo que se dice y lo que se hace en la práctica. Miren que aquí les coloqué casualmente el cuadro comparativo. La política de la organizacional dicen, es decir, la empresa tiene como política que para recibir y despachar la mercancía hace estos pasos, pero a veces en la realidad o en la práctica se hace otra cosa distinta. Es decir, a veces de pronto es posible que se deban utilizar máquinas para transportar esta mercancía, pero a veces algunos colaboradores, algunos trabajadores deciden llevarse la mercancía en el hombro y eso no es adecuado. Entonces, en sí es verificar la política de lo que dice la empresa, lo que se debe realizar, lo que dice el protocolo, pero a veces en la realidad o en la práctica se hace otra cosa distinta. Entonces, es como hacer ese cuadro comparativo, es decir, los lineamientos a realizar de las actividades sobre ese recibo y ese despacho de mercancía, objetos, sobre ese ingreso de esa mercancía, de ese producto que usted escogió como ingreso y de ese producto que usted escogió como despacho. Y ya, pues básicamente que hace parte con esto, todo esto que usted desarrolló, por ejemplo, aquí, usted debe proponer algunos ajustes, y estos ajustes pues básicamente pueden ir relacionados con lo anterior, es decir, los ajustes que usted puede decirle a la empresa, mire, es importante que se haga un plan de mejoramiento porque actualmente la empresa recibe, digamos, las mercancías allá en la calle y no hay una formalidad. Entonces, usted como aprendiz, miren lo que se le pide a usted, y finalmente proponga qué ajustes o acciones de mejoramiento se podrían aplicar en las políticas organizacionales sobre ingresos y salida de objetos de mercancía. Entonces, la empresa dice que la mercancía se puede recibir en cualquier parte. No, usted puede decir, mire, de acuerdo al material que yo leí, es bueno que la empresa obviamente aplique esto porque así lo dice el protocolo. Entonces ya este último punto, por así decirlo, es a título personal de ustedes como aprendiz, de acuerdo a lo que leyeron, usted le propone a la empresa, porque para algunos van a coger una empresa. Aquí no es necesario nombrar la empresa. Usted puede, para que de pronto no sea de que vaya a haber divulgación expresada y que supuestamente la empresa no quiere saber que todo el mundo sepa cómo hacen su proceso. No, usted no tiene necesidad de mencionar la empresa, pero usted puede decir, escogí la empresa, digamos, le cambia el nombre, la empresa Los Olivos, cuando de pronto la empresa es otro nombre, pero es para que de pronto no se divulgue el nombre de la empresa como tal. Entonces, para todos estos puntos y que usted tenga una orientación más generalizada cómo desarrollar esta evidencia, usted tiene aquí unos videotutoriales. En estos videotutoriales, que son videos cortos, usted va a encontrar en alguno de todos estos puntos que le están pidiendo aquí, usted va a encontrar el procedimiento, cómo llevar a cabo ese recibo y ese despacho de esos dos productos que usted escogió. Entonces, este documento lo deben presentar, esta evidencia, perdón, lo debe presentar usted un documento que puede ser en PowerPoint o puede ser en Word. Es decir, usted sí o sí debe presentar un documento. Hay algunos aprendices que no me presentan documentos, sino que copian la información y la pegan en la caja de comentarios. No, se requiere que este es una evidencia de producto. Una evidencia de producto es un documento que yo adjunto en la plataforma, y ese documento tiene la información de lo que me solicita a mí esa evidencia. ¿Qué solicita la evidencia? Que usted elabore un informe sobre el procedimiento para el recibo y despacho de objetos. ¿Cuál objeto o cuál mercancía escogí? La mercancía X, que tiene su nombre, y la mercancía Y,
que es la que voy a utilizar para despachar. Entonces, cuando ya ustedes tengan el documento elaborado en esa herramienta ofimática que puede ser PowerPoint o Word, viene el proceso de enviar esa evidencia. ¿Cómo envían ustedes esa evidencia? Así como se los expliqué en la unidad número 1, simplemente que acá el enlace es diferente porque es de la unidad número 2. Entonces, sencillo. Hacemos la simulación como si estuviésemos allá en la plataforma. Ustedes se van a la carpeta herramientas del curso, aquí en herramientas, y se van a la carpeta que dice evidencias, le dan clic, y para que usted pueda hallar el enlace de una manera más rápida, en la parte superior encuentra un combo de actividad. Aquí en la pestañita le da clic y se ubica donde dice RAD2, y ahí le va a salir actividad unidad 2, informe procedimiento de RDO, le da clic y en la parte de abajo le va a salir adjuntar un archivo. Adjunta el archivo y luego le da clic en contestar, y ya usted debe esperar de 24 a 72 horas en días hábiles para que el instructor le califique y a usted sepa si realmente aprobó o desaprobó esa evidencia. Ya ustedes, al darle clic al enlace, cuando ya yo les califique, ahí van a encontrar el comentario si usted realmente cumplió o no cumplió. Si le aparece una D, que el profesor me está dando a entender que no cumplí con la evidencia, entonces yo le doy clic al comentario, es que me faltaron los puntos 1 y 2, usted lo vuelve a corregir y por ese mismo procedimiento, por ese mismo enlace, hace el envío de esa evidencia corregida para que el instructor la vuelva a recibir y se la vuelva a verificar y se la vuelva a calificar. Entonces, de esta manera, ustedes estarían desarrollando ese segundo punto que se denomina informe procedimiento para recibir y despachar un objeto o una mercancía o un producto, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ahora sí, abro interrogantes. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud de cómo resolver esa evidencia? ¿Es claro el mensaje o quedan dudas? Los escucho. Es claro el mensaje. Ariana, Sandra, Yamil, Lady, Edier, Nore, Félix, Oscar. ¿Dudas, inquietudes? ¿Claro el mensaje? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, ya para... Si no hay dudas, inquietudes, para culminar, pues básicamente aquí dice interacción en territorio, es decir, la interacción es como esa simulación que yo ahorita les mostré a ustedes en la diapositiva, donde encuentran los materiales, cómo envían los materiales. Entonces, en estos momentos no vamos a ingresar a la plataforma, sino que ya hicimos esa simulación como si estuviésemos allá dentro de la plataforma. Entonces, para culminar, entramos al sexto punto, orientaciones generales a tener en cuenta. ¿Qué orientaciones se deben tener en cuenta? Como se lo dije en la unidad 1, las actividades e intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, está prohibido enviar evidencias al correo del instructor, es decir, hoy recibí unas evidencias por el correo del instructor, no, institucionalmente está prohibido, todas las evidencias deben quedar reposadas allá en la plataforma porque debe haber una trazabilidad. ¿Qué debo hacer para resolver las evidencias? Sencillo, descargar la guía de aprendizaje, para este caso la guía 2, la cual les permite qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde van a enviar ustedes las evidencias. Y segundo, descargar los materiales formativos y de apoyo. Recuerde que una vez desarrolladas las evidencias se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Recuerde, ya se lo dije, cada evidencia tiene un enlace. Hay algunos aprendices que me han enviado evidencia por un enlace de la unidad 4 y desafortunadamente no les puedo calificar la evidencia hasta que hagan la corrección. Recuerde que cuando usted tenga dudas e inquietudes de realizar las evidencias, por favor, verifique la grabación. Es decir, tengo una duda, ¿cómo resolver esta evidencia? Es que el profesor me colgó la grabación, revísela para que usted vea que con la explicación del profesor usted puede verificar y realizar y hacer esa evidencia de manera satisfactoria. También que es importante que vaya verificando su rendimiento académico, es decir, cómo van sus notas, cómo van sus evidencias. Simplemente se va a la carpeta de calificaciones y aquí va a encontrar una columna que dice actividades, ahí le da clic a ese más y se le desglosa el RAT 1, que es como decir unidad 1, unidad 2, unidad 3, y en cada uno de estos más usted le da clic y ahí le va a aparecer si usted presentó una evidencia y cómo le aparece, si le aparece en A o le aparece en D. Si le aparece en D, recuerde que usted la debe corregir y la debe volver a enviar para volvérsela a calificar. Y ya dentro de 24 horas yo les estaré subiendo a ustedes esta grabación. Recuerde que
Usted la grabación que estamos desarrollando en el día de hoy la puede conseguir en el panel de herramientas donde dice anuncios, pero de manera específica la va a encontrar en la carpeta contenido del curso. Hay su carpeta que dice sesiones en línea y una que dice grabaciones web. Aquí en esta subcarpeta va a encontrar usted esa grabación. ¿Por qué? Porque el compromiso mío como instructor es realizar la conferencia y luego colgar la grabación para que usted, como compromiso de aprendiz, pueda observar la grabación y pueda realizar las evidencias correspondientes. Entonces, ya para culminar en estos momentos, les voy a compartir el enlace de asistencia virtual simplemente para que le den clic y se puedan registrar de que usted participó en esta segunda conferencia web. Entonces, antes de compartirle ese registro de esa evidencia como tal, les pregunto, para que ya damos por terminado esta conferencia, les pregunto y asimismo le hago la invitación para la próxima conferencia web de la unidad número 3, que de acuerdo al cronograma de actividades, la próxima conferencia web, es a las 7 de la noche. Se va turnando, una a las 4, otra a las 7, porque yo tengo otra formación. Entonces, les pregunto, estimados aprendices, antes de colocarle el enlace de asistencia, ¿hay alguna duda, hay alguna inquietud sobre lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2? ¿Es claro el mensaje? Es claro el mensaje. Ok, muchas gracias. Entonces, en estos momentos verifiquen en el chat que le acabé de colocar el enlace. Gracias, profesor. Les coloqué el enlace, con mucho gusto, les coloqué el enlace donde simplemente le dan clic y pueden hacer el registro de su asistencia. Entonces, mientras ustedes van haciendo ese registro, simplemente a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación Recibo y Despacho de Objetos, simplemente a ustedes les expreso muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, que va a estar su instructor Leonel Moscote Díaz para orientarlo en lo que respecta a la formación. Entonces, no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco, y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 2. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz tarde. Que descansen.